La palabra del Señor la tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, y dice así en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estimados, recordemos por un momento que el libro de Apocalipsis es un libro del canon de las Escrituras. Por lo tanto, se puede asumir lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Es decir, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Importante aclaración para que no le asignemos, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis solo trata el tema del fin del mundo, o del anticristo, o solo del arrebatamiento, sino para reprender, corregir, instruir y sobre todo consolar a la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en el momento y lugar en el que el apóstol Juan escribe esta carta, es digno de mencionar. Juan está en la isla de Patmos, la cual es una pequeña isla griega en el mar Egeo, un sector seco, rocoso, sin frutos, y estaba a 60 kilómetros de Asia Menor. Es decir, en esos tiempos era estar aislado del mundo. En ese lugar iban a parar los peores presos, los más malos, y que vivían ahí hasta que morían. Estas personas morían encadenados y con la misma ropa. Si bien el apóstol Juan no murió como los otros apóstoles, es decir, en muertes horrendas, pero lo que sí podemos decir es que lo que vivía el apóstol Juan no era para nada agradable, pues estaba solo, desterrado, en una isla llena de malhechores, y en su mente y corazón estaba conectado con la iglesia que en ese momento estaba siendo muy perseguida y atribulada, ya que este libro se escribe en un momento de la historia en el que la iglesia vivió momentos terribles. No por nada se le llama la época de los mártires. Es decir, los cristianos eran asesinados, eran quemados e iluminaban las calles con ellos, eran expuestos a las más bajas y horrendas muertes y vejaciones en el Coliseo romano, y morían allí despedazados junto a sus familias. Es en este contexto en el que llega esta carta a la Iglesia de Cristo, y por supuesto para todos los creyentes, desde la primera venida a la segunda venida de nuestro Señor. Recordemos también que los creyentes se reunían en casas, no alababan para no ser detectados, los acusaban de caníbales porque en la Santa Cena comían simbólicamente la carne de Cristo y tomaban su sangre. O bien los trataban de locos porque en ese tiempo había muchos dioses y los creyentes solo tenían un Dios, y que por agradarle a Él los creyentes vivían no como todos, sino que vivían en santidad, no adulteraban, no robaban, situación que llevaba al desprecio de la sociedad de aquel tiempo. Ahora, ¿a quién le llega esta carta? ¿Quién es el remitente de esta carta? ¿Y qué cosas
le dice a esta iglesia? La palabra dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, ¿a quién le llega la carta? Es al pastor de la iglesia, es decir, al mensajero, al que está a cargo de entregar el mensaje de Dios a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que el pastor es un ángel, pues he escuchado a algunos que toman esto en forma literal y creen que un hombre pecador llamado por Dios para un propósito, el de pastorear, es un ángel, y esto no es así. En este caso se le denomina el ángel de la iglesia debido a que el pastor, al tener como una de sus tareas más importantes, es el de entregar el mensaje de Dios, deseablemente con ciencia e inteligencia. Por lo tanto, se le exige estar en sintonía con el Señor y ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién es el remitente de la carta? La palabra nos dice que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí tenemos al remitente. El que envía la carta es Jesús mismo. Él se presenta como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y se refiere a sí mismo como el que murió y volvió a vivir. Estimados, el único que puede decir esto es nuestro Señor Jesús, ya que es el único en el que se puede afirmar que su tumba aún continúa vacía. ¿Qué cosas le dice Jesús a esta iglesia, a la iglesia local ubicada en Esmirna? Primero, le dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Acá el Señor primero los consuela, pero dice primero, yo conozco tus obras. Es decir, eran obras buenas, porque a las otras iglesias locales les dice algunas cosas diferentes. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso les dijo, tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Es decir, hacían cosas y actividades en forma repetitiva, por costumbre, sin amor, sin el Espíritu de Dios, que es por amor a nuestro Dios. A la iglesia de Pérgamo les dice, tú que retienes la doctrina de Balaam, es decir, cobraban o se enriquecían. Recordemos que Balaam era un adivino que creía en Dios de Israel, o por lo menos sabía de él, y el rey de Moab trató de contratar a Balaam para que maldijese a Israel, y de esta forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. A la iglesia de Tiatira les dice, tú que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel fue una mujer incrédula y violenta, fue esposa del rey Acab, quien reinó sobre Israel por un tiempo. La reina Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel y en su lugar adoraba y promovió la adoración y el culto del falso dios Baal. Finalmente, ella era quien gobernaba mediante la astucia y el engaño, y no el rey. Cosas similares existen hoy al ver, por ejemplo, mujeres que gobiernan la iglesia y predican en el culto público, situación que no es permitida por Dios, según da cuenta el apóstol Pablo en la epístola de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Y a la iglesia de Sardis, el Señor le dice, tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fuertes palabras a una iglesia que está compuesto por personas sin el Espíritu de Dios, es decir, muertos en delitos y en pecado. Muy semejante a lo que vemos hoy. Recintos donde si no dice iglesia a la entrada del templo, no podemos distinguir si es un recital o fiesta pagana de lo que debería ser un culto racional declarado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Sin duda, las anteriores exhortaciones del Señor a alguna de las iglesias no fueron las palabras dichas a la iglesia de Esmirna, pero veamos por qué esta iglesia es elogiada por Dios, y para eso hay que analizar lo siguiente. Esta iglesia estaba ubicada en Esmirna, actualmente es Izmir,
ubicada en Turquía, y en ese tiempo era una gran ciudad y muy moderna. Tenía, por ejemplo, calles pavimentadas. Aparte, era una ciudad idólatra, adoraban al emperador y tenían una fuerte oposición al cristianismo y por lo tanto perseguían a los cristianos. Segundo, la palabra de Dios señala a esta iglesia que conozco tu tribulación. Por lo tanto, esta iglesia de Esmirna estaba en constante tribulación. Pero recordemos o veamos qué es lo que es una tribulación o qué significa. Esta palabra viene de la ilustración de una rueda de molino que pasa por el grano, es decir, triturar el grano hasta convertirlo en harina. Por lo tanto, no es un proceso agradable. Al respecto, es importante recordar que el Señor en su palabra dice que tendremos tribulaciones. Si vemos el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hay que tener paz en medio de la prueba o la tribulación. El Hijo de Dios debe tomar esta palabra y por supuesto no desesperarse. Quizás en este momento tú y yo, ¿por qué no?, estamos en una tribulación, por ejemplo, enfermedad, escasez, traiciones, soledad, muerte, etc. Pero hay algo seguro: el Señor está con nosotros hasta el fin. Tercero, a la iglesia de Esmirna también le habla de "y tu pobreza". En esos tiempos la pobreza era extrema, como tipo de indigente. Estos hermanos no tenían nada, ya que no los dejaban trabajar por ser creyentes. Todo esto porque eras un seguidor, un creyente verdadero de Cristo. Importante es saber que Jesús en su palabra nos dice que esta tribulación es necesaria en nosotros. Mire, en Hechos capítulo 14, versículo 22 nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Algunos más, otros menos, pero todos los cristianos padeceremos tribulaciones. Si escucha algo distinto, no le están diciendo la verdad. Ahora, ¿de dónde venía esa tribulación? En esos tiempos, la palabra de Dios nos dice en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2 que "y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás". Acá se refiere a los ataques que los cristianos de esta iglesia sufrían. Sinagoga de Satanás era denominado por Jesús como la acción efectuada por los judíos para matar a los cristianos vía calumnias y acusaciones ejercidas por los líderes religiosos de aquellos tiempos, ya que ellos, los judíos, se juntaban con el gobierno de turno y acusaban a los cristianos injustamente. Cuarto, pero en el versículo 10 el Señor les dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Qué importante palabra para esta iglesia, considerando todo lo dicho anteriormente. Y lo mejor es que viene de parte de Jesús a esa iglesia y para ti también. Este es un mensaje de esperanza y consuelo para todos aquellos que a causa de predicar el Evangelio y de vivir piadosamente ayer, hoy y mañana, pasarán y pasan adversidades y tribulaciones. A esta iglesia le dice: no temas. No los viene a enjuiciar, sino a consolar y a animar. Quinto, también el Señor le dice a esta iglesia: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si bien aquí señala días en forma específica, recordemos que este libro es simbólico. Por lo tanto, esta tribulación que les señala a estos hermanos puede ser algunos días o varios o muchos días, depende de Dios y sus propósitos. Y en esos días de tribulación,
el Señor dejará actuar al diablo atado sin duda a la voluntad de él. Sexto y final, Jesús le dice a ellos y a nosotros: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amigos, como hijos de Dios debemos saber que nuestro Padre nos probará nuestra fe. Es en ese momento donde tenemos que acercarnos más a Dios mediante la lectura de la Escritura y los medios de gracia disponibles. En la Biblia hay pasajes inspirados por Dios y es donde podemos encontrar cómo se presenta Dios a sus hijos atribulados. Usted puede ver, por ejemplo, en el Salmo 23, que en Jesús, el buen pastor, encontramos paz y consuelo para nuestras almas. Tener gozo en momentos de angustia nace de la comunión entre tú y el Señor. El sufrimiento para el cristiano es algo que Dios permite, ya que la tribulación va a amenazar vuestra fe para dejar la obediencia. El tema es: ¿dónde se te va el corazón? ¿Este proceso lo pasaré con Dios? Y la respuesta correcta es que naturalmente no podemos hacerlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible pasar ese proceso con nuestro Dios. Así como esta iglesia en ese tiempo, la cual estaba pobre, angustiada, humillada y atribulada, y que para los ojos de todos eran pobres y despreciados por seguir al Señor, pero Jesús nuestro Señor les dice: tú eres rico, y sin duda esta es la condición correcta para todos aquellos que tienen en su vida al Señor Jesucristo. Recuerda, amada iglesia, Jesús nos dice: no temas, manada pequeña, yo estoy contigo. Dios les bendiga, con mucho cariño, vuestro siervo Cristian Espinosa.